modelar estas teorías incluso más. Bueno, entonces ellos primero que todo empiezan hablando de dos posturas del desarrollo, que son el crecimiento balanceado versus el crecimiento desbalanceado. Entonces inició con un artículo escrito por Paul Rosenstein-Rodan en 1943, en donde como que exponía los problemas del desarrollo en el oriente y suroriente de Europa. Entonces, él exponía como que había problemas porque había demasiada población en el sector agrícola y ese sector era de una productividad muy baja, casi cercana al cero. Entonces, la solución que él proponía era transferir esta población del sector agrario al sector industrial, que tenía una productividad mayor. Pero también como que enfatizó que esta industria tenía que tratarse como una empresa unificada e indivisible, que pues fue después lo que prestó a que fueran muchos, que hubiera muchos argumentos como en contra de esta postura de tratarla como una empresa unificada. Entonces es como unas propuestas para que los países empezaran a ahorrar e invertir y de esta forma como inyectar un poco de capital al sector y que así se pudieran desarrollar. Y esta postura en general empezó a ser parte de una ortodoxia que empezó a ser pues súper fuerte y que pues como respuesta a esto salieron las posturas del crecimiento desbalanceado por Albert O. Hirschman y Paul P. Sritton, que ellos hablaban un poco más de que no era que tocara encontrar como un elemento que faltaba o que fuera como encontrar en otras formas no sé, fundamentalmente que el capital no estaba, sino que eran como ciertas combinaciones de recursos o elementos para poder desarrollar a los países que ya existían, no era como algo que no existiera. Entonces, aparte de esto, como que no se trataba sobre, ellos no decían que fuera como una inversión en un sector en específico y que fueran como integrales, sino inversiones más focalizadas y que a través de esto pues se pudiera desarrollar el país. Que también hablaron mucho de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que pudiera generar estas inversiones focalizadas y que así se podía generar este desarrollo. Otro de los otros como enfoques del desarrollo que también son como muy parecidos a los de las posturas del crecimiento balanceado y desbalanceado eran a los préstamos para programas y los préstamos para proyectos. Entonces, los préstamos para programas hablaban específicamente de que se debía como hacer o incentivar proyectos específicos, que se debía ya mirar más que todo. En estos años empezaron a estar como de moda como la palabra de planificación y empezar a planificar para desarrollar zonas rurales. Entonces estaban como muy a favor de esto. Mientras que por otro lado salieron el préstamo para proyectos, que era no específicamente como a algo específico, sino como un préstamo para un proyecto grande, no sé, como mientras uno decía que invertamos como en carreteras o algo así, pues el otro decía que ya tenían que ser proyectos como más generales de desarrollo. Digamos, en un ejemplo de los que pusieron era al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba pues muy destruida, entonces uno de los proyectos era pues reconstruir a toda Europa. Bueno, después empiezan a hablar un poco de estos debates, cómo se dieron dentro del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de cómo afectaban estas políticas a los préstamos que daba el banco a otros países. Entonces, bueno, pues el banco como tal no tenía como una línea específica, sino que o sea,
prestaba para proyectos como también para programas, pero era más común que prestara dinero para los programas. Pero sin embargo, ellos hacen muchos énfasis en que no es que estuviera pues ya establecido, sino que tal vez era como ese conflicto entre programas y proyectos que pues no tenían como una línea clara. Pero ellos veían más como que a través de estos proyectos pequeños pudieran generarse proyectos grandes y así desarrollar pues el país. Bueno, aquí empiezan a hablar un poco de cómo estas teorías que pues estaban representadas por Curry, que era del crecimiento balanceado, y Hirschman del crecimiento desbalanceado, empezaron a pues afectar a países. Hablan de que Colombia fue como uno de los primeros países en los que se aplicaron estas teorías del desarrollo en lo que fue la producción del hierro y el acero. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de acero en Colombia era un interés muy grande como para pues desarrollar el país. Entonces, el Banco, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento mandó a Curry en 1949 a una misión en Colombia, pues para examinar este asunto particular del acero y el hierro. Entonces, pues en Colombia presentaron un proyecto para hacer una siderúrgica integrada bastante grande en un lugar que ya no me acuerdo cómo se llama, Belencito se llama el lugar. Pero entonces como que el banco no lo tomó tan bien porque les parecía que no había no había como tantas formas de llegar, de transportar el producto. Entonces como que dijeron que no era aconsejable este proyecto y que les parecía que era mejor Barranquilla o las cercanías a los puertos o a los ferrocarriles, a los transportes. Entonces, pues que si lo hacían en Belencito, el costo del producto no iba a ser competitivo. Entonces, al final, la propuesta de Barranquilla terminó siendo descartada y terminaron haciendo la serie integrada de Belencito, pero pues el proyecto ya iba a ser como de menos escala, iba a ser más pequeña, la tecnología más sencilla, y pues que pudiera ser como los insumos suministrados por empresas colombianas. Aquí es cuando aparece Hirschman, porque al parecer los dos estuvieron en Colombia en la misma época y pues los dos eran como representantes de su propia teoría que estaban muy en contra. Entonces Curry como en la teoría del crecimiento balanceado, habían como dos conceptos principales, que es digamos que el desarrollo de un sector debía ser proporcional al desarrollo de otros sectores. En este sentido, pues se evidencia lo balanceado. Y que digamos, aparte del proyecto de la siderúrgica, habían obviamente otros proyectos, pero ellos veían esto como los otros proyectos como un costo de oportunidad, ¿sí? O sea, si yo invertía en uno, no podía invertir en el otro. Entonces esto fue lo que vino a Hirschman como a decir que no era como tal, como que no estaba muy a favor de estas ideas, y pues Curry, que era el que ya llevaba ahí, pues estaba como aconsejando al comité de aquí de Colombia para esta clase de ideas. Entonces, digamos, Hirschman habló mucho de que eso, de que las inversiones se veían como alternativas mutuamente, pues no estaba muy de acuerdo con eso, siendo que pues a él le parecía que, dado que él estaba a favor del crecimiento desbalanceado, estas inversiones pequeñas pues iban a aportar en un futuro al desarrollo en general del país. Al final como que estas tensiones entre ellos llevó a que Hirschman saliera como del país, pero igual el documento hace mucho énfasis en que esta experiencia en Colombia llevó a los dos a que desarrollaran un poco más sus teorías y que posteriormente Hirschman pudiera hacer un libro sobre la teoría del desarrollo desbalanceado, ya un poco más completa, al igual que Corre. Al final, como que este proyecto de la planta decidieron hacerlo como un crecimiento gradual y que a partir de este learning by doing
de los trabajadores pues pudiera crecer un poco más, que tuviera un poco más de espacio en el mercado y que se fuera creciendo así un poco más y más. Entonces, fue como un proceso en el que el comité estaba intentando tomar decisiones, que también utilizaba mucho la planeación. Curry estaba muy a favor de esto, pero Hirschman también como que no, entonces eran muchos sentimientos encontrados de los dos. Ya por último, hablan un poco de estas dos teorías encontradas y que al final, si bien estas fueron discusiones que pasaron por años, como que hoy en día ya no es tan como tan evidente que tuvieran tantas cosas en contra o no se entiende por qué tenían tantas disputas si habían muchas cosas con las que sí estaban de acuerdo. Obviamente había cosas de fondo o de base de las dos teorías en las que no, pues obviamente no eran parecidas para nada, pero como que esas cosas los hacían ver que no, o sea, como que ellos no podían ver las cosas que tenían de acuerdo más que las diferencias. Digamos, Hirschman y Curry al final sí tuvieron en cuenta que, digamos, a pesar de que Hirschman decía que tocaba hacer planes generales y bastante grandes, sí decía que los planes pequeños no debían ser como dejados a un lado, porque habían cosas muy esenciales como la educación, la salud y la pequeña industria, cosas con las que Curry también estaban de acuerdo. Entonces, como que a partir de esto, se hace al final una interpretación sociológica de cómo como estos dos debates ahí encontrados. Entonces, hablan de que a pesar de que los dos hubieran tenido muchas teorías diferentes, en la práctica ya cuando estaban en Colombia y les tocó pues ya aplicar estos principios del desarrollo, ellos ya tenían muchas como consejos bastante parecidos que no, pues no los llevó a que los dos se juntaran y miraran como una solución para el desarrollo colombiano de las dos partes, sino que cada uno era pues por su rama. Entonces hablan de un señor llamado Robert K. Merton que intentó como explicar por qué tan fuerte este debate. Entonces habla mucho de que como que cuando se crean estas teorías llega a un punto en el que no es tanto una crítica intelectual, sino es más sobre el conflicto social, sobre tener atención y reconocimiento y legitimidad sobre una u otra teoría, de pensar que no le ponen atención suficiente al pensamiento de ellos. Entonces ya no es una forma de buscar la verdad o el conocimiento, sino es una cuestión más de estatus y a partir de esto ellos crearon como estereotipos del otro en donde no, o sea, como que creaban estos estereotipos y la gente ya no leía los documentos de la otra parte, sino que simplemente pues a partir de los estereotipos formaban su opinión de lo que decía la otra persona y no tenían como una idea clara de esta perspectiva. Entonces, este señor mencionó un principio de Kindle Cole que a partir de un documento que me pasaron complementario, lo traducen como principio para aliviar carbones o echar leña al fuego, que es como cuando tú lees una teoría de una persona diferente y no tienes como un estereotipo ya antes fijado, como que puedes alcanzar a tener como una idea más clara de lo que quiere decir antes de que, digamos, otra persona te cuente lo que hizo esa persona, tú te formes un estereotipo, lo lees y ya con esos estereotipos no vas a leer lo que la persona de verdad quiso decir, sino pues que tú ya tienes una idea en tu cabeza y tú ves cosas diferentes de las que la persona está intentando proponer o simplemente ves las cosas que están en contra de tu pensamiento y te guías más que todo por eso. Entonces ya muchos años después, Hirschman reflexionando sobre pues ay, sobre sobre estos debates,
como que se dio cuenta que las dos perspectivas eran dos caras de la misma moneda, era como dos formas de ver al átomo como algo indivisible, como la energía que lo forma, las distintas energías que lo forman y lo hacen uno. Entonces, ya a modo de como conclusión, ay, un momento, se me trabó. Ya aquí como forma de conclusión, el autor habla un poco de que a pesar de que sí tenían muchas cosas de diferentes estas dos teorías, no pudieron encontrar una forma en la que pudieran centrarse un poco más en lo que tenían de similitud, más en lo que diferían. Y cuando ya se aplicó en la práctica, incluso teniendo cosas en común, no quisieron como juntarse a armar una teoría que tuviera las dos partes en común, sino simplemente debatir lo que el otro decía porque el otro era de la contraparte. Entonces, como que ya, a pesar de que antes en esas décadas eran muy enemigos, hoy tanto Hirschman como Curry o como Steeding afirman que hoy en día son asociados más que enemigos. Entonces, pues, miran como esa parte de la relación entre teoría y práctica, porque a pesar de que sí tenían teorías distintas, en la práctica habían muchas cosas que sí compartían. A- digamos, el documento menciona que compartían el vocabulario, los conceptos, los métodos, las ideas. Al momento de ya aplicarlo aquí en Colombia, se vio mucho eso. Entonces el artículo termina ya como con una frase de Paul Streeten, de que dice, ¿conoces la definición del economista? Cuando ve que algo funciona en la práctica, pregunta, ¿pero funcionará en la teoría? Entonces ya es como una, una frase como un poco para pensar en todo ese debate y ya que al final pues no sirviera de nada tantas discusiones si ellos se hubieran sentado a de verdad pensar qué era el argumento de la otra persona. Entonces ese es ya como en resumen el artículo. Listo, Luisa, muchísimas gracias. Muy buen resumen de la lectura. No sé si antes de pasar como a conversar, quieres como contarnos, así de pronto como hizo Luis Ángel, ya tus opiniones personales sobre la lectura y las cosas interesantes o que viste y ahí empezamos la conversación. Bueno, pues en realidad a medida que lo iba leyendo, ya cuando iba a la parte en la que hablan un poco de la práctica de las teorías aquí en Colombia, Ay, se te cerró el micrófono. ya. El autor lo estaba contando como muy neutral desde lo que pasó en ese entonces y sí me di cuenta que era como muy uno en contra del otro. Entonces, antes de las conclusiones, pues me di cuenta que era más sobre tener razón que sobre de verdad tener el interés de hacer crecer a un país. Interesante, interesante, de acuerdo. Ahí como también a mí particularmente me gustó mucho, por ejemplo, la cita que hace Michele sobre Zen, refiriéndose a los autores, sobre precisamente esta aparente, como que de pronto captura muy bien cuando uno lee sobre el crecimiento balanceado y desbalanceado. Entonces uno trata, como tú hiciste muy bien, como de separar ahí las cosas, pero en algunos puntos se encuentran. Entonces se dice como queda uno un poco confundido y pues efectivamente al final se da cuenta que también es un tema de no necesariamente un debate conceptual y de ideas, sino una discusión. Lo que yo de pronto añadiría como para darle el tono de que esto no es como, por ejemplo, una discusión de pelear por pelear, que a veces puede verse así, sino también, y creo que Miquel lo indica y un poco con el, como leímos, como la sociología de cómo se crea una ciencia, también muchas veces una ciencia se crea
así, digamos, en discusiones, en puntos contrastantes, y así como que va avanzando. Entonces, como es parte de la práctica normal, de la génesis de, digamos, de una ciencia, y la práctica normal también de que una ciencia quede, digamos, dentro de la ortodoxia y otras empiecen a ser heterodoxia y vayan como ganando camino. Eso me pareció como interesante. De pronto lo quería resaltar como para que de pronto no le quede a uno en la duda como, ay, no es pura pelea, sí, pero así también se crea ciencia. Era un poco lo que les quería comentar. Quería preguntarles de pronto, primero, bueno, si alguno tiene comentarios adicionales sobre las lecturas, qué les hizo pensar, qué encontraron parecido entre las lecturas, eso, antes de pronto hacer otras preguntas más específicas, abrirles el espacio. Santiago Rincón, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Santiago. Chicos, qué pena, es que estaba conectando el micrófono. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Me encanta estar en este espacio donde podemos compartir, debatir, leer, de todo, dar nuestras propias opiniones. Y bueno, pues ya que acabamos de tocar pues como el tema de Luisa, pues de la lectura, yo quería preguntar algo porque básicamente una parte de la conclusión de la lectura, el autor menciona que, bueno, efectivamente sí hay como unas diferencias entre los diferentes enfoques de, digamos, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo balanceado, sí, pero entonces pues como que el autor menciona que al fin de cuentas varios aspectos tienen muchas cosas en común, y entonces digamos yo quedé un poco ahí como vacío, un poco perdido porque pues el autor no ahonda mucho en cuáles son como esas semejanzas que hay entre estos dos puntos de vista. Entonces quisiera saber si de pronto, pues de pronto me perdí un poco en la lectura, o si me pueden hacer un poco más de claridad acerca de qué son ese tipo de como aspectos que se tienen en común entre estas perspectivas de desarrollo que nos presenta el autor. Listo, pues ahí lo que voy a hacer es incentivar el grupo de lectura, que los otros digan. Yo por lo menos Eso. creo que hay algunas pistas, unas pistas en, por ejemplo, cuando dicen hidden, de cosas escondidas, ambos encuentran cosas que falta por como darle un, un choque para que empiecen, pero no quiero ser la que participe. Entonces, los otros como que piensan que puede responder la pregunta de Santiago. Y ahorita le damos paso hay otra persona, no sé si Jairo tenía levantada la mano, pero entonces discutamos, eso, Jairo, pero entonces discutamos y vemos cómo podemos complementarle también a Santiago la pregunta. No sé si él estaba preguntando sobre las cosas en común, ¿cierto? Correcto, Ok. sí. Pues no sé, o sea, yo leyéndolo me confundí mucho en la parte de cuando ellos hablan de los préstamos a programas o a proyectos, porque como que a veces hablaban casi que de la misma palabra. Entonces ya cuando hablan de lo que pasó con el Banco Internacional de Fomento y Desarrollo, era que ellos intentaban aprobar proyectos pequeños y no grandes, digamos, porque decían que los grandes como que era muy difícil hacerle seguimiento o ver que de verdad sí hayan cumplido el proyecto. Entonces, como que a través de financiar estos proyectos pequeños podrían llegar a ser un proyecto muy grande de desarrollo, y no pues una perspectiva de un lado y una perspectiva del otro, sino pues estas dos mismas caras de la moneda. Sí, ahí precisamente creo que interesante como de pronto en la teoría precisamente parecen distintas, y en la práctica es cuando se encuentran, y a veces trazar la línea entre un proyecto, un programa, un proyecto pequeño, un proyecto grande que se vuelve programa, pues realmente no es una línea, digamos, fija, sino una línea gris. Entonces, interesante también en la práctica, creo yo que es cuando más se encuentran. Jairo, adelante.
Hola, ¿cómo están? No, yo quería, digamos, traer un poco de la primera lectura que explicó Luis Ángel. Digamos, el tema me parece interesante cómo desde un esquema de análisis de construir el desarrollo, pues se usa ese término de desarrollo para referirse como a esos cambios sociales y económicos, digamos, que se han visto precipitados gracias al crecimiento económico, políticas específicas, y cómo eso tiene efectos que, si bien pueden ser buenos y positivos, también pueden ser desfavorables a esas personas que lo experimentan. Entonces es como traer un poquito de eso y ver que más que promover el desarrollo por sí mismo, es como cuestionar esas relaciones sociales de pobreza. Entonces, a partir de eso, analizar esos efectos sociales y culturales y trayendo un poco a colación lo que decía el compañero, también digamos de que el análisis no es solo crecimiento y no solo es medir el PIB, sino también hay una serie de condiciones sociales que están detrás y son muy importantes. Por ejemplo, digamos, trayéndolo al caso de Colombia, analizar que pues en los últimos años se tenía buen crecimiento económico. Vemos que, digamos, el crecimiento económico de Colombia venía de un 1.4 en el 2017, ya un 3.3 el año pasado, pero a pesar de ese crecimiento hay unas brechas de desigualdad persistentes. Podemos ver que, digamos, esta pandemia lo que trajo, no trajo nuevos problemas, sino lo que hizo fue profundizar esos problemas estructurales que tiene el país. Entonces, por eso vemos que aumentó la pobreza, que las brechas de desigualdad aumentaron y que a pesar de que el gobierno, pues, digamos, ha lanzado programas sociales, pues igual estas desigualdades siguen creciendo y siendo más evidentes ante esa pandemia. Entonces es muy interesante también, digamos, desde el lado del desarrollo, ver que a pesar de que en nuestro caso reciente se viene con buen crecimiento, no necesariamente implique que estamos teniendo como un desarrollo óptimo o estando en una senda de desarrollo, pues que sea la ideal. Entonces, como ver todos esos factores detrás a raíz de la lectura. Súper, Estoy de súper de acuerdo con acuerdo. el compañero. ¿Puedo cerrar la idea aquí un momentico? Ya pues como para hablar de lo que dijo el compañero Jairo también. Pues digamos en la lectura también mencionaba ciertos aspectos como por ejemplo que había que escoger muy bien el proyecto o los proyectos a los cuales se iban a apostar pues en cuanto al desarrollo de un país en general, porque el autor decía como por ejemplo, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero creo que era algo así como que él daba el ejemplo de hacer plantas eléctricas en el país. Entonces decía que, bueno, o sea, como que listo, este proyecto sí va a traer beneficio a la población, va a traer empleo, desarrollo, pero pues al fin de cuentas es algo que tarde o temprano o sea, se va a realizar por parte del país o pues con ayudas de pronto de otros países o lo que sea, y es probable que estos fondos que se le asignan al país para que se pueda desarrollar el proyecto caigan en otras manos, se lo roben, se lo gasten o pues otro tipo de cosas sí que puedan suceder. Y también pues como que hacían la comparación, el ejemplo más notorio pues de la lectura es como el que decían al principio, como, bueno, el sector agrícola es improductivo, entonces traigamos a la gente pues a que vayamos a las industrias, hagamos más, pues como algo más productivo que sembrar. Pero entonces me parece que esto es una visión muy a la ligera también y me parece que estos proyectos que digamos se le apuntan como eh, no como a lo general, sino a lo particular, por así decirlo, no siempre, o sea, se beneficia el desarrollo de un país o una economía porque pues se puede presentar casos de corrupción o casos también en los cuales se beneficia es un particular que esté pues encargado de hacer, de desarrollar este proyecto. Y otra cosa para terminar pues es el hecho de que el autor mencionaba que había que escoger estrictamente planes que en verdad o sea, envolvieran el desarrollo de un país, como por ejemplo él decía, algo que tenga que ver con construcción. La construcción pues reúne muchos empleos en cuanto a lo que es la mano de obra, en cuanto a lo que es el concreto, o sea, mejor dicho, une varios sectores en un solo proyecto
que es algo que es más asertivo que, no sé, apostarle un proyecto particular como privado, por así decirlo, o pues que beneficie a un solo sector. De acuerdo, Santiago. Álvaro, tenías antes la mano levantada ya, ¿no? Sí, no, pero rápido como para la pregunta que había hecho antes Santiago, como para complementar un poquito y no dejar que se pierda, es un poco, o sea, como ver dónde es ese punto de encuentro cuando se hablaba de esas diferencias de las teorías de desarrollo. Entonces, tener en cuenta que el crecimiento balanceado es como un crecimiento más homogéneo, o sea, que todos los sectores crezcan, todo el consumo crezca, todo el gasto crezca. Y el crecimiento desbalanceado a veces lo llamaban, lo llegaron a llamar despectivamente como el de elegir ganadores, porque es enfocarse en una industria específica que tiene la capacidad de jalonar otras industrias. Y en la lectura, pues el ejemplo era el del proyecto que se hacía acá en Colombia, y tal vez ese ejemplifica muy bien el punto de encuentro entre ambas, porque una cosa son esas diferencias teóricas que se discuten pues, a nivel teórico, normativo en economía, y ya cuando está en campo, pues uno siempre va a tener que hacer muchos compromisos y ceder en muchas cosas, entonces ya se distancia uno mucho de lo que en verdad está planteado en la teoría, y ahí se hacen más evidentes cuáles son esos puntos de encuentro, porque uno usualmente cuando están en la práctica de ese tipo de proyectos, uno se es más que todo donde no, o sea, como en los puntos menos importantes para alguien, ¿sí? Entonces, cuando uno ve ya en la práctica cómo es que resulta el proyecto, pues uno ve que si el proyecto se hace, y ese es el ejemplo que pone Michelle en el paper, finalmente se hace el proyecto, se hace una versión más pequeña en contra de lo que se pensaba en el crecimiento desbalanceado, se hace una versión distinta a lo que se pensaba en el balanceado, pero finalmente pues termina siendo una posición sobre la cual los dos están inconformes, pero también los dos están conformes, ¿no? Entonces también ahí sirve para ver cuáles son esos puntos de encuentro que hay ya en la práctica de esas soluciones. Y pues también eso ya está muy relacionado con lo que se hablaba al principio, lo que hablaba Luis Ángel, de que el desarrollo pues no necesariamente son cosas impuestas desde afuera, sino también pueden ser cosas que nacen dentro de la misma sociedad, y pues ahí es cuando la teoría tiene que cederle mucho a las comunidades, pues para que sea algo que sea propio. Súper, Álvaro, de acuerdo. Súper interesante esto que han dicho. Yo quería como traer, me pareció muy interesante el tema del Kindle, el Kindle Call Principle. eh, y no sé si alguno, además de Luisa, que lo explicó o tiene como algún otro comentario de cómo este principio se sitúa en la génesis del, digamos, del surgimiento o en la génesis de una teoría o de una disciplina como el desarrollo. O si de pronto lo volvemos a traer a la mesa. A mí me pareció súper interesante ese principio. Pues si quieren, como lo volvemos a traer a la mesa y lo discutimos. Luisa, si nos puedes recordarle cómo es el principio, cómo funciona, y además después discutimos cómo de pronto lo podemos ver en la actualidad también. Bueno, el principio del Kindle Cole hablaba de que, digamos, en la ciencia a veces cuando se presentan estas confrontaciones, de la confrontación sí se puede llegar como, se puede ver como una luz en el conocimiento, pero digamos, si tú tienes como la perspectiva de la otra parte de algo que te dijeron o de unos estereotipos que ya tienes formados, estas confrontaciones lo que van a hacer no es traer luz sobre el conocimiento, sino lo que pues ellos llamaban avivar el fuego o echar leña al fuego. Sí, exacto. Ahí como me pareció muy interesante eso de estereotipar la posición del otro, y a veces incluso sentí que el autor Michele no lo justificaba, o sea, no lo condenaba, sino como que entiende que de cierta forma uno termina con una
cosa preconcebida de lo que es el otro y termina como tratando como de simplificar, como uno siempre hace, amplificar lo que está pensando el otro, termina como estereotipándole, poniéndole un sello y yendo en contra de eso. Entonces me pareció interesante cómo sigue pasando hoy, y también me pareció interesante cómo el autor también dice, eso es parte de cómo se crea una disciplina, como les había dicho antes. Luis y después Lina, que levantaron la mano en ese orden. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, digamos como estaba pensando en que de pronto se puede relacionar esta cuestión del principio también con la lectura de Escobar, en el sentido de muchas veces como esa definición pues, de desarrollo tan occidental también permea a los jóvenes o sea, de los países que están, entre comillas, en desarrollo, ¿no? Entonces, estaba pensando como de pronto esos mismos jóvenes que hacen parte de estos países suelen entrar en conflicto pues con sus propias familias, con su propio entorno, y eso suele generar como, bueno, entonces, como ese deseo de generar ese desarrollo occidental, pero como se definen a ellos mismos dentro de ese entorno, así entre comillas, subdesarrollado. Pero a lo que voy más es, usualmente como esa concepción puede generar el problema del escape de cerebros, ¿no? Entonces, como que digamos que estas juventudes no ven esperanza, como que de pronto no se sienten identificadas con lo que sucede en su país y pues creo que más que todo en las décadas anteriores se vio mucho en Colombia como ese escape de cerebros, de personas que simplemente se van y no ven como esperanza de repensarse ese desarrollo del país, sino simplemente decir, bueno, esto no es, o sea, esto no es la concepción de desarrollo que yo tengo y simplemente o no veo la esperanza porque no lo puedo cambiar y pues sí, se van del país sin hacer mucho. Creo que, pues no sé, no soy sociólogo, no estudio sociología, pero estaba pensando en que de pronto se puede conectar de esa manera. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo. Vale, yo también vi ese como un punto en común entre ambas lecturas, pero pues realmente yo lo vi fue por el lado, pues no tanto de que hay unas ideas preconcebidas de algunos ideales, en este caso pues de lo que se supone que es el desarrollo, sino que lo vi muy por el lado pues, de la lectura cuando en Escobar ahí se empieza a tratar el tema del discurso, de qué es el desarrollo y de cómo, por ejemplo, a través de el discurso se crea una narrativa de cómo se supone que funciona un país. Es todo el ejemplo del orientalismo, que pues es a través de esta corriente que, pues, en este caso, Europa crea una concepción de cómo es, cómo funciona y cómo deben ser los procesos del Oriente para justificar una intervención ahí para proponer ideas de desarrollo. Y pues un paso importante que pueden darse en el interior de los países es como empezar a considerar por qué muchas políticas fallan en, pues ya al momento de pasar la teoría a la práctica, pero mirándolo ya desde una visión propia. O sea, digamos, todo ese proceso de descolonización, que lo nombran ahí, es también un poco como apropiarse pues de cuáles son las condiciones reales del país, cuáles son como las circunstancias que van a estar muy lejos de este ideal. Y no significa que ese ideal sea como inalcanzable o perfecto, que realmente nunca se pueda llegar a ese punto de desarrollo, sino que hay distintas vías y es necesario aprender a cómo adaptarlas a nivel local. Súper interesante también, Lina, de acuerdo. Y enfatizaría que ese ideal, pues es como la norma que ahorita, digamos que en ese momento histórico ganó, por decirlo, una de estas batallas que veíamos, esas discusiones y alguna teoría se impuso sobre otra, entonces ese pasa a ser nuestra norma y nuestro ideal, pero de nuevo también, con la lectura también de Escobar, pues eso también es un discurso que crea estos ideales a los que aspiramos y de ahí pues también
como la fuerza para que los que estén un poco en la heterodoxia sigan no solo, pues no voy a decir luchando, no solo discutiendo teóricamente los medios, sino también el fin. A veces el fin es algo que se construye pues de dos teorías igualmente válidas y queda una por encima como el ideal. Entonces también eso digamos, me pareció interesante y con lo que dicen estoy ahí como conectada. Valentina, ¿quieres decir algo? Hola, no soy Valentina, es que está cambiado el nombre, soy Julián. ¿Sí me Hola, escuchas? Julián. Sí. Ahí con respecto a lo que están hablando de los discursos hegemónicos, pues me parece interesante en el sentido de que eh, si los países construyen desde la idea de desarrollo, si la venden a los países subdesarrollados, se supone que los países subdesarrollados también crean una realidad a partir de lo que ven. Por ejemplo, el Internet nos vende esa idea de desarrollo o de acceso a la información. Entonces mi pregunta es, si por ejemplo, de cierta forma, cómo moldear la realidad un discurso si de cierta forma nosotros mismos somos los que observamos y construimos, no tanto el discurso en sí, sino lo que nosotros vemos como deseoso, el objetivo que tiene de lograr tal cosa, me refiero. Como el objetivo que tenemos no es tanto el discurso, sino como el objetivo o el ideal que nos vende o que vemos en esos países, más no el discurso. Con eso referencia a y eso me trae lo que dijo el compañero de la fuga de cerebros, de que las personas no ven aquí futuro o no ven esperanza, pero en cierto sentido es que en eso el desarrollo lleva cierto nivel de avance, siempre tiene un gasto de tiempo. O sea, no es que en un año y ya vamos a estar igual que un país como, no sé, como Europa o algo así. Entonces, es como el costo de oportunidad de, de entregar su vida a esa idea de desarrollo para el futuro, a lograr su vida o sus objetivos en un país que ya ya vive en esas situaciones que usted quisiera para nuestro país. Entonces ahí es como complicado ver ese costo de oportunidad o determinar eso. Eso es lo que cuento la relación ahí de... Y por ejemplo, en lo que le dice crecimiento desbalanceado o balanceado, eso es de invertir en proyectos o en programas, como dicen las personas ahí, de un gran impulso, como decían ahí, de hacer un gran impulso sobre de la economía. En ese sentido, creo que es más correcto que solo invertir en un pequeño programa o en una industria como tal que desenglose los incentivos para que las demás crezcan. Porque igual los incentivos, igual de cierta forma el ser humano sigue siendo individualista y los incentivos de unos pocos no van a ser los de la sociedad. Entonces, creo que el aporte ahí por una inversión en programas es como más interesante, creería yo. De acuerdo, Juliana, y muy importante el aporte y esa parte final me hace pensar en una pregunta que tenía planeada y es cómo nosotros, eh, como habitantes de un país en desarrollo, estamos en medio, digamos, de cómo podemos aprovechar esto nosotros que vivimos y trabajamos en una economía del desarrollo. O sea, ahí vimos como a Curry y Hirschman que llegan con una misión del Banco Mundial acá, tienen unas ideas, las aplican, no las aplican, etcétera. Nosotros, ¿cómo podemos situarnos en ese qué hacer y en esas preguntas interesantes que podemos tener estando inmersos en la economía misma? Sigue, Santiago. Hola, sí, pues también pues como para hablar un poco de lo que dijo Luis, que fue mi compañero después de mí, como que ahorita en este módulo estamos tratando de ir desarrollando el concepto de lo que es el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, pues como decía él,
muchas personas se fijan en que el desarrollo económico va muy ligado pues como con los números que aparecen en el crecimiento económico, que sí creció, que sí decreció, que bueno, en fin. Pero entonces pues teníamos también ahí una lectura, no sé si de pronto me estoy adelantando un poco, pues que es la de Amartya Sen. De pronto otras lecturas tienen más, abarcan más al respecto, pero entonces él decía como pues bueno, no solamente tenemos que ver como esta parte cuantitativa de que si creció el país o no, sino que también hay un montón de variables que son muy difíciles de determinar, que tienen que ver como pues el deseo de una persona por obtener un bien en específico, también el acceso a los bienes públicos, de pues sí, lo que él decía como la salud, la educación, sí. Entonces pues también hay que tener como eso presente, creería yo, que es como más o menos mencionando a Sen, que prácticamente lo que te decía, que no solamente es como mirar si creció, si no creció, cuánto le toca a cada persona el PIB o no, sino que también hay muchos aspectos que son muy subjetivos también. Y pues eso va en contraste también de muchas sociedades que son desarrolladas, ¿no? Muchas veces vemos que hay países que tienen altos índices de desarrollo, tienen muy buen Producto Interno Bruto, pero uno ahí contrasta con lo social y ve que hay muchos casos de suicidio, que hay muchos escapes de cerebros, etcétera, etcétera. De acuerdo, Santiago. Hola, Sigo, Luis Ángel. Hola, perdóname, palabras, ¿cómo puedo? Perdóname, Luis Ángel, que te haya interrumpido, pero quería pedir la siguiente palabra porque no puedo como levantar la manito. Dale, dale tranquilo. súper gracias. Qué pe- no, pero si quieres después tuyo, Luis, todo bien. Ah, vale, listo. Es que pensé que la querías antes que yo, pero tranquilo. Bueno, para retomar un poco lo que dijo Santiago, lo que acabaron de decir, eh, pues sí, a mí me parece mirar el desarrollo, analizarlo como desde una parte un poco más interna, ¿sí? Porque pues cuando nos vamos simplemente a indicadores como el PIB o el PIB per cápita, yo creo que son indicadores, en mi opinión, que están muy aislados y no representan, o sea, no son representativos en la realidad. Por ejemplo, cuando decimos pues el PIB per cápita, como ya pues la mayoría conocemos, es simplemente la distribución de el ingreso de un país, o sea, la distribución de lo que tiene. Pero, y nos dicen, bueno, sí, están muy bien distribuidos como el país tiene a todos los habitantes, le reparten el ingreso de una manera muy equitativa, pero cuando nosotros vamos a ver en la realidad, vemos que este ingreso no es así, que está concentrado en una pequeña parte de la población. Y entonces, y bueno, y se hace uno como la pregunta, ¿por qué plantear el desarrollo? ¿Por qué de calificar algo como estamos haciendo las cosas bien o le estamos haciendo mal de acuerdo a indicadores que no nos presentan, no nos muestran la realidad del problema? Ahí en este sentido estamos basándonos en algo ficticio, algo erróneo, como en la lectura cuando lo plantea Escobar, es justamente muy parecido cuando nos muestran la parte teórica. O sea, muestran los demás países, nos miran a nosotros desde un modelo y hacen análisis de sí. El modelo funciona bien, está perfecto, si hacen esto su crecimiento va a aumentar, si hacen esto van a bajar sus niveles de desempleo. Y cuando miramos, no, no es así, no están tomando en cuenta las externalidades, no están tomando en cuenta las condición social de las personas. Y bueno, entonces no estamos hablando de desarrollo, estamos buscando aumentar un indicador que se concentre y le genera ganancias a una pequeña cantidad de personas y deja al resto del país en un rezago y en condiciones peores de las cuales ya tenía. Entonces, eso era mi aporte.
Perfecto, Luis Ángel. Dale, Santiago, qué pena que habías pedido antes la palabra y no había visto el chat. Adelante. Uy, sí, qué pena tomarme el espacio de esa manera, pero pues vi que no estaban viendo el chat. Voy a encender el video, digamos, también para que nos pillemos ahí. Y quería radicalizar un poco, si me permiten, o sea, en el buen sentido, como ir a la raíz del asunto. No sé si me veo o no, pero bueno, voy a seguir hablando. Quería hablarle un poco de lo que rescato de Hirschman y luego me tiro como un poco a la crítica desde Escobar, ¿no? Hirschman creo que mucho de ocurre en tanto la visión de mundo que tiene permite que las personas no sean tratadas infantilizándolas, ¿no? ¿Verdad? Creo que cuando él asume una perspectiva desde que las sociedades tienen algo que no se les ha dejado compartir, pues se plantea desde una postura epistemológica que a mí de alguna manera me parece totalmente disyunta, digamos. No leí el texto de Alasevich, pero pues sería como una de las formas en las que yo rescato lo, lo, lo interno que existe ahí en las sociedades. Es algo que veo en Escobar y que va a plantear desde ese texto que publica en 94 hasta ahorita, el 2017, la importancia, sobre la importancia de las voces, ¿no? Voy a llegar allá en un segundo si nos alcanza el tiempo. Lo otro que iba a decir es que esas misiones tienen otra cosa en común y es que para el Escobar de entonces o el de ahorita serían totalmente colonizadoras, ¿no? Es la lógica de la doctrina Truman de la que nos está hablando, es el intelectual que nos habla desde el que sí conoce y el que sabe cómo hacer las cosas correctamente. Que siento que la mayoría de sus intervenciones van para allá y me gusta un montón lo que comparten. Pienso yo que a propósito de las discusiones sobre conflictos socioambientales, hay mucho que hablar sobre epistemología, que es uno de los puntos en los que yo siento que nuestra disciplina está, eh, pues no se ha dado la libertad de discutir en ese sentido. Creo yo que lo importante sería preguntarnos para qué la ciencia, ¿no? Hay una entrevista súper bacana de Arturo Bar y él dice como, bueno, estamos acostumbrados un poco a pensar que al Chocó le falta desarrollo y están en esa porque no tienen desarrollo, no sé qué, y a la costa pacífica en general, será, y lo cuestiona así como, ¿no será que es mucho desarrollo? ¿No será que en Buenaventura, que tienen em, puerto y el 90% de la plata que reciben ahí no se queda en esa región, pues será mucho, bueno, Tribuga entra en esa discusión. Mm, Entonces, pues quería poner ese punto ahí, porque me llama mucho la atención que también saquemos a la luz un poco los indicadores y no las voces, porque los indicadores, o sea, en las estadísticas, cosas que uno no entiende, es fácil entrar en conclusiones apresuradas y es algo que no es tan fácil de asumir si uno se da el espacio de escuchar a las comunidades que entienden por desarrollo, que es ahí a donde voy a lo de epistemología, que implica que algo sea productivo, porque pues nosotros podríamos pensar que el trabajador o la trabajadora que trabaja en la calle no es emprendedora, no es productivo. Creo yo que es muy productivo que se logre plantar más de 8 horas a conseguir, digamos, un montón de pesos, aunque, bueno, un montón de pesos, no, muchos o pocos pesos, pues todo ese tiempo mamando frío, que le hablen mal, bueno, no sé. Eso podría ser improductivo, eso podría ser falta de creatividad y creo yo que es recreativo ver, no sé, un coche vuelto una chaza, ese tipo de cosas, digamos, que me cuestionan un montón porque hablan totalmente de la colonialidad del saber y de las
de cómo nosotros, si ustedes son de Bogotá y si no, de cómo nosotros desde nuestra experiencia personal le hablamos a otras comunidades sobre lo que debe ser y sobre todo, digamos, sin escuchar. Podría ser algo que me gustó mucho fue esto del escape de cerebros. Hace poco leí cuál era la definición de eurocentrismo, que para mí era como súper ambigua, pues, y pues es una forma de contar la historia. Y creo yo que si suceden los escapes de cerebro será porque nuestra educación nos ha enseñado desde una forma particular cómo ver el desarrollo, cómo ver la buena vida, etcétera, etcétera. Algo también que quería decir ahí, creo que fue el compañero que tiene nombre de Valentina. Esto de los objetivos individuales me causó mucha curiosidad porque pues los indígenas tienen una visión de objetivos comunales muy bacana, ¿no? Digamos, asumir que los objetivos individuales, digamos que sería como un concepto en crisis, es más o menos lo que quería compartir. Me gustaron mucho las lecturas, muchas gracias por compartirlas. Ya sería como todo, aparte de que Bogotá seguramente está en un estallido social por algo que yo podría pensar que es que es sintomático de otras cosas y que podríamos pensar en ese sentido también, las formas en las que los desarrollos se vuelven un solo mundo y no múltiples mundos que hablan entre sí. Súper, Santiago, gracias. Y también lo discursivo que veíamos, los choques discursivos. Si quieres, Álvaro, decir algo, después creo que Daniel y le daría también la palabra luego a Natalia, María Carolina y después Luis. Luis, te salté un poquito primero Natalia y María Carolina, que ellas no han hablado, y seguimos. Dale, Álvaro. Listo, yo muy rápido, pues complementando ahí un poco lo que decía Santiago y me parece muy acertada la intervención de él. Y es precisamente sobre lo que hablaba Escobar del tema del discurso y del poder. Y en desarrollo eso es algo que creo que es muy imperante. Por ejemplo, el tema de las misiones es claramente pues un modelo centro-periferia, ¿no? O sea, implementar, o sea, extender modelos centro-periferia a los países en desarrollo. Y ahorita que eso lo vamos a ver más adelante dentro del ciclo de lecturas y charlas que tenemos, es un poco ver, por ejemplo, las críticas que se le hacen ahorita a los RCT, el desarrollo, y eso también lo habla Michelle en el texto. El desarrollo pasa de las grandes discusiones de teorías del desarrollo en los 50, 60, 70, allá una aproximación mucho más microeconómica de ver el individuo y comienzan a ver todo este tipo de experimentos como los RCT, donde pues básicamente termina siendo lo más probable un economista blanco de alguna universidad de Europa o Estados Unidos haciendo experimentos sociales con comunidades negras o morenas en América Latina o en África, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver también como las implicaciones éticas que eso tiene. Pero entonces, pues también ver cómo se extiende ese tema del discurso y del desarrollo, pues también es súper importante y súper válido pues para tener una perspectiva de cuál es el rol y cómo se puede construir desarrollo también desde las necesidades de las comunidades. Perfecto, gracias. ¿Sigue Natalia? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Vale. No, pues yo tengo un aporte muy pequeño y es que, pues, sabemos que, digamos, si tomamos números o cifras como indicadores del desarrollo, pues vamos a tener muchos problemas, ¿no? Pero pues pienso que tampoco se trata de desechar completamente estos indicadores, sino que también podemos de pronto mirar algunas alternativas. Digamos, en estos días estaba leyendo un libro sobre complejidad económica y pues sí, efectivamente es una cifra, es un indicador. Y pues digamos que este indicador no te va a decir si la riqueza de un país o las actividades productivas de un país están distribuidas de una forma que la mayoría participe. O sea, esto no te va a decir si el país es desigual o no, pero sí tiene algo muy interesante y es que se basa en la idea de que para que un país pueda producir tiene que tener una serie de conocimientos.
Y entonces, o sea, la complejidad económica se refiere más o menos a qué exportan los países y tomar estas exportaciones como una medida del conocimiento que tiene el país y de esta forma saber cómo se integran las actividades productivas dentro del mismo país. Entonces, digamos que toma las exportaciones no porque sea un mercantilismo 2.0, sino porque toma en cuenta los conocimientos que se tienen que tener. Entonces, digamos que este indicador nos podría ser muy útil en el sentido de que pueda darnos luces acerca de cuáles productos que un país produce, cuáles otros productos puede empezar a producir que son similares y que podría hacer que más personas se integren a este ejercicio productivo de la economía. Entonces, pues era como eso. O sea, las cifras claramente tienen problemas, pero pues podemos tomarlas de otra forma también. Súper, súper de acuerdo ahí con Natalia, porque justo estaba pensando, o sea, estamos haciendo todas estas discusiones que son teóricas y después también prácticas, y también después pensémonos, y como nos ha tocado después de hacer esas discusiones teóricas a nosotros en el quehacer de la política pública, la realidad que uno termina echando mano, obviamente, de indicadores y guiándose por eso, y como viendo a ver cómo navegan esos mundos. Entonces, también interesante y muy, muy válido. María Carolina sigue. Yo voy a apagar un momentico la cámara, pero acá seguimos. Hola, buenas tardes. Bueno, no, yo quería hacer un comentario sobre todo respecto a lo que hablaba Santiago y un poco respecto a eso de ver los países desde modelos que se hacen afuera y no estando como tal en el país y conociendo la realidad. Y algo que creo que es muy importante es también entender el tipo de desarrollo que quiere la gente y sobre todo que se ve en Colombia, siendo un país tan diverso y que de pronto el desarrollo que nosotros pensamos aquí en Bogotá o en las ciudades más grandes no es el desarrollo que quieren en otras partes, o de pronto no el desarrollo que piensan algunos políticos, por ejemplo, no es el que quiere todo el mundo, y sobre todo, digamos, ahorita con todo el tema del puerto de Tribucá y de cómo, pues, mucha comunidad del Chocó se ha manifestado en que no quieren que efectivamente se haga el puerto de Tribucá porque es desligarse del desarrollo que ellos desean y más centrar a un desarrollo que es el que les quieren imponer. Entonces, creo que eso es algo muy importante para tener en cuenta y que de pronto en su momento al principio la teoría del desarrollo y el crecimiento pues no tenían en cuenta. Y ya, eso es todo. Gracias, María Carolina. Ahí yo también agregaría que en eso también es importante tener en cuenta que eso a veces se pierde de foco, ¿no? Especialmente entre nosotros los economistas, que finalmente una cosa es un indicador, pero el indicador no es el fin en sí. O sea, el indicador final no es el PIB, sino el PIB es una herramienta para poder medir otra cosa, pero en sí ese no tiene que ser el fin. Y pues completamente de acuerdo con todo lo que han hablado, lo que decía María Carolina del tema de esa necesidad de construir de acuerdo con las necesidades. Acá, por lo menos en Colombia, cuando uno hace política pública, es muy común tener un bogocentrismo de cómo es que se hacen las cosas, ¿no? Muchas veces se piensa que el resto de Colombia es igual a Bogotá, especialmente en la gente que, pues muchas veces que se tienen que diseñar muchas políticas y lo que no es Bogotá de una vez pasa a ser región o pasa a ser Colombia profunda. Pero no, o sea, es muy difícil hacer esa extrapolación, y ahí también entran temas como de la necesidad de tener diversidad cuando uno va a desarrollar política pública para poder tener esas distintas perspectivas de las personas que las han experimentado, ¿no? Porque si uno nada más va con la burbuja y con las experiencias que uno ha tenido, pues muy posiblemente va a extrapolar esa misma burbuja en la que uno está y esas experiencias sin tener en cuenta las necesidades de los demás y cuál es la concepción y desarrollo que existe desde otro lado. Sigue Luis. Entonces, adelante, Luis. Bueno, pero pensé que iba ya de último. Bueno, no, la verdad voy a cortar mucho. Pues lo primero quería como asociarlo también a la pregunta de que, o sea, como de qué podemos hacer nosotros, ¿no?
Entonces, de pronto como asociado a esa paradoja que yo dije ahorita de la posible huida de cerebros y como esa impresión que tenemos de, o sea, que nos pueden como imponer esa vista de desarrollo, o sea, lo que hablaron mis compañeros también, me parece que, digamos, este tipo de ejercicios, no sé si llamarlo como tanques de pensamiento o este tipo de grupos, precisamente son una muy buena oportunidad para escuchar esas voces, como lo que decía Santiago, y también iba a decir lo de que se pueden ponderar a partir de, pues también de las cifras, como dijo mi compañera que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sí, iba a hablar sobre eso. Y también sobre la cuestión de que muchas veces recordan un poco lo de la lectura de Curry y del otro economista, es que hay muchas veces se generan muchas peleas políticas que truncan como de pronto proyectos que no son realmente tan debatibles en términos de si son buenos o malos, muchas veces pueden ser positivos, pero ese tipo de peleas truncan muchos proyectos que pueden ser positivos para la comunidad, ¿sí? Entonces, después de haber escuchado a las comunidades. Entonces, creo que cuando se forman este tipo de espacios, hay una manera como de generar esa esperanza, porque la idea es que de estos espacios salgan personas que tengan la oportunidad de tener eso en la cabeza, de que podemos ir más allá y de que no nos tenemos que quedar como en esas peleas, sino podemos realmente avanzar como en un esfuerzo unido, eh, y que solamente, yo creo que eso solo se logra cuando se está en estos espacios de discusión en los que realmente uno puede escuchar las voces de otras personas y escuchar como esas opiniones que nunca había tenido en cuenta. Y así uno se puede salir como de esa imagen como solamente desde el centro hacia la periferia. Y ya, eso era lo que iba a decir. Gracias. Listo, Luis, muchísimas gracias por el aporte. Sigue Leonardo. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. No, primero que nada, interesante, me gustaron las dos lecturas, sobre todo porque yo no había conocido, no había leído sobre crecimiento balanceado y no balanceado, y me pareció interesante, más aún cuando ponen el ejemplo de Colombia, que tampoco lo conocía, me pareció muy interesante. Quería recalcar que sí, que es que el tema del desarrollo es muy difícil, y como ya lo han dicho varios compañeros, no es solo una cifra, no es algo mucho más complejo. Y el hecho de que, digamos, pasa mucho con los economistas es que chocamos con los antropólogos por la medida de bienestar, ¿no? Para nosotros el bienestar. Y pues con lo que hemos visto es casi siempre el crecimiento económico, ¿sí? Pero no, faltan muchos factores ahí. Y también quería recalcar, por ejemplo, un caso que pasó en Latinoamérica, es el ejemplo de Chile. ¿Qué pasó con Chile? Llegó Pinochet y los Chicago Boys, y estos manes empezaron a crecer económicamente, les fue bien. Y eran el modelo a seguir económicamente de Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues la desigualdad aumentó. Entonces, ahí puede ser un ejemplo de que el crecimiento económico no es la única medida de bienestar o desarrollo. Y también quería recalcar lo que decían del desarrollo en Colombia y lo que usted decía, Álvaro, que es que hay una bogotanización del desarrollo, que no todo Colombia funciona como Bogotá y sobre todo en el Pacífico, porque pues yo tuve la oportunidad de hablar con líderes del Pacífico y hablar de temas, porque en el Pacífico hay una ley que creo que la ley 70 que les da derechos comunales a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Entonces, ellos hablan que en el Pacífico falta desarrollo, sí, pero que cuando le hablan al Pacífico de desarrollo, ellos no quieren desarrollo porque desarrollo es que va a venir alguien más y les va a extraer todo. Y todo lo que va a llegar a Buenaventura al Pacífico, por ejemplo, las rutas que hay de Buenaventura a Cali, las crearon solamente para que en Cali llegara todo más fácil. Y todo, entonces Buenaventura no hay una economía en clave. Y creo que es muy importante saber que en Colombia hay muchas diferencias, es muy heterogéneo el desarrollo y creo que es importante definir para nosotros qué es desarrollo y mirar qué podemos hacer y estas charlas son importantes para discutir cómo podemos mejorar un poco eso y cómo replantear el desarrollo dentro de Colombia. Sí, de acuerdo, Leonardo. Y también referente a una cita que creo que estaba en la lectura de Michel, y que lo mencioné al principio, y es que el desarrollo es más que nada más el tema económico, ¿no? Es algo que excede a los economistas y también es muy importante tener eso
cuando uno está en este tipo de discusiones. No solamente verlo con simplemente el tema de indicadores pecuniarios llanamente, sino pues verlo mucho más completo. Y entonces totalmente de acuerdo. Sigue Luisa y luego Daniel y luego Luis Ángel. Bueno, yo quería, digamos, reiterar un poquito lo que decían Carolina y Natalia, porque yo también estoy muy de acuerdo en que puede que los indicadores, un indicador jamás te va a decir la realidad exacta del país, pero sí estoy de acuerdo con que pueden dar luz sobre ciertas cosas. Entonces yo siento que ya hace mucho se dieron cuenta que ver solamente el crecimiento o el PIB per cápita los limitaba demasiado y no decía muchas cosas de la calidad de vida de las personas. Entonces, a partir de entonces, se han creado una variedad de indicadores que no solamente son económicos, no sé, digamos, hoy en día también se consideran incluso las condiciones psicológicas de una persona y muchos indicadores ya pues diferentes que también como que se pueden aplicar a las diferentes definiciones de desarrollo que tenga cada región. Pero sí me parece que hay cosas que incluso en Colombia, cosas muy básicas no llegan a todo el país como lo son los servicios públicos. O sea, algo tan básico como el agua potable o la luz no llega a todo el país, o cosas como, no sé, por qué es tan grave que hoy en día con esta pandemia, por qué es tan grave que llegue un caso al Chocó o al Amazonas, porque no están preparados, no tienen como esas infraestructuras para soportar esa clase de cosas. Entonces, para mí sí es clave que hay ciertas cosas que obviamente, digamos, regionalmente tienen ciertas como definiciones o hacia dónde quieren dirigir el desarrollo. Y hoy en día hay muchos indicadores que funcionan para eso, el desarrollo sostenible, ya que no es solo crear máquinas y cosas así, sino un poco más amigables con el ambiente y cosas así. Entonces, creo que hoy en día ya es muy variado lo que se puede considerar desarrollo y que claramente tienen que tener en consideración lo que quieren las personas más que lo que quieren los dirigentes. Sí, totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con el tema de los índices. O sea, finalmente cuando uno está en la práctica, en el desarrollo de políticas públicas, de alguna forma toca medir el impacto que está teniendo. Yo creo que es más la cuestión, precisamente lo que dice Luisa, de saber muy bien qué es lo que se está midiendo, qué es lo que uno quiere medir, cuál es esa salida que uno quiere y que al final va a ser una aproximación, pero el indicador no es el fin, pero sí es demasiado útil cuando uno está haciendo el diseño y la implementación de las políticas públicas, porque sí le permite a uno saber dónde comienza, cómo va el camino y al final si hubo impacto o no. Y más, por ejemplo, que ahorita pues en muchos de esos impactos, muchos de los programas que ahora se hacen en desarrollo, hay una tendencia, pues por ejemplo, que esa es la razón por la que Esther Duflo y Banerjee pues, ganaron el Nobel, que es el de poder hacer seguimiento a esos impactos, que eso está relacionado con lo que les hablaba de los RCT, que ahí pues hay una discusión, pero sí es poder identificar muy bien para poder comenzar a hacer esas focalizaciones, que es ahorita como hacia donde se está moviendo el desarrollo, que está más enfocado ahora es en temas micro de los individuos. Que eso pues va a haber unas discusiones más adelante, entonces no voy a adelantarme tanto, pero muy pertinente la intervención. Sigue Daniel, hay otra persona que tenía levantada la mano. Pero bueno, sigue Daniel Garzón. Listo, hola a todos, ¿cómo van? Digamos que espero no ser muy redundante, ya se han dicho bastantes perspectivas muy interesantes, bastantes opiniones bastante enriquecedoras. Me uno a que las lecturas son bastante interesantes. Y digamos que, una de las cosas que considero importantes de la lectura y que va ligada con la de Encountering Economics va un poco hacia la definición de desarrollo que tenían los autores. Y es como siempre estuvo latente como cuál definición se le daba a tal concepto, ¿no? Digamos que me pareció bastante interesante la crítica que hace Hirschman a esta posición de un desarrollo pues balanceado, donde básicamente no hay una transformación, desde su punto de vista no hay una transformación relevante
que de verdad cambie esa economía en términos de conllevarla a ese un poco idealizado desarrollo. Digamos que se une a ese primer apartado que creo que mencionaba Luis Ángel, de uno de los pasos más necesarios es transformar una economía de forma completa. Y es como tal vez uno de los ideales, bueno, uno de los peligros, las ideas de Curry y sus allegados, es ese de simplemente estar extendiendo la trayectoria de una economía por largo tiempo. Digamos que me uno como a esa perspectiva respecto a los indicadores económicos. Evidentemente es una herramienta, pero como cualquier herramienta es limitada, pero son bastante eficientes. Y digamos que me parece muy interesante este fenómeno de las misiones extranjeras en Colombia en el siglo XX, porque digamos que paralelamente a la de Curry, a la de Hirschman, incluso hubo una misión traída por Rojas Pinilla relativa a la misión del padre Lebret, que básicamente viene a hacer un análisis sociológico y económico que no es muy conocido, pero que de hecho, digamos, trae bastantes avances en términos de entender esas voces que ya se habían mencionado de forma más interesante desde una perspectiva sociológica, a partir de tratar de reconocer las condiciones de vida de los colombianos, no de Bogotá, de los pueblos, y todo eso parte de una misión como eh, eh, una visión de un grupo creado y constituido por la Iglesia Católica, unos padres franceses, que se denominó Economía y Humanismo, y donde él construye un estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia, que como un autor menciona, teniendo simplemente un libro de curiosidades para el siglo XXI, porque no tuvo gran trascendencia, digamos, en la política económica del momento. Y digamos que tal vez es uno de los discursos que veo más apartados en la lectura de Aracevich, y es que, digamos, que se desconecta un poco del contexto social y cotidiano como de la sociedad en general, al solo, digamos, tener la posición y el punto de vista, o por lo menos tengo ese sabor del policymaker, ¿no? Entonces, pues, está mucho más ligado a qué métodos utilizar para, digamos, generar este tipo de crecimiento económico, pero no realmente desde un posicionamiento mucho más ciudadano en la mejora de las condiciones de vida de cada uno, o de cómo estas políticas económicas vienen a afectar el bienestar social o ese tipo de cosas. Eh, Me parece muy interesante, digamos, la discusión entre Curry y Hirschman. Digamos que por ahí busqué un artículo en términos de qué se entendía eh, por desarrollo o sobre qué es el desarrollo. Digamos que una de las principales notaciones que da acá es que, pues, digamos, el desarrollo surge evidentemente eh, de este objetivo estadounidense de mantener y preservar su dominio en el crecimiento económico de las otras naciones, y este resultante proceso de descolonización, donde pues hay que asegurar el crecimiento y el bienestar de estos países ahora que van por su cuenta. Y pues entre esas es que se comienza a compartir las perspectivas, evidentemente de centro a periferia, desde Estados Unidos y desde Europa, donde uno de los personajes más importantes en los 60 es Walt Rostow, y donde nos dice y nos propone un modelo lineal de crecimiento, que tal vez todas las economías relacionadas con Estados Unidos y con Europa iban a mejorar, pero pues evidentemente no pasa. Y es donde pues surgen líneas tal vez un poco más críticas de esta perspectiva, y donde se surgen las tesis estructuralistas desarrolladas por chilenos, argentinos, brasileños y peruanos, ¿no? Y tal vez por eso es interesante la posición que encuentro en Hirschman respecto a ese crecimiento desbalanceado en términos de lo estratégico que puede ser la política económica para potenciar ciertos sectores, pero incluso es algo arriesgado en términos de que en el siglo XX en Latinoamérica, digamos, fue uno de los mayores problemas en términos de que no salimos de esa esfera común de lo que
Bertola y Ocampo dirían como esa ley de bienes básicos donde nosotros seguimos exprimiendo, digamos, esa tradicional economía que tiene Latinoamérica, pero donde no tenía una estrategia mucho más desafiante, que es un poco también el riesgo que se encuentra en tratar de aportar en ese desarrollo desbalanceado. Entonces, quería mencionar un poco eso. Súper bueno el aporte, Daniel. De hecho, pues Hirschman es como uno de los economistas que por lo menos yo poco nunca estudié en el pregrado en la Nacional. Lo vine a descubrir después y pues tiene unas ideas que yo creo que son muy interesantes. Hay un libro muy bueno que es el de John Lee Anderson, que es la biografía de Hirschman. Hace poco, creo que hace unos 3 años, lo sacó la Editorial de los Andes, traducido a español. Me parece muy bueno, por si lo consiguen, es una lectura muy buena. Porque sí, también habla un poco de todo ese tema y de las ideas que tenía Hirschman sobre las necesidades de construir desde las comunidades los problemas de desarrollo que existen. Entonces, eso es muy recomendado. Hirschman es un autor de desarrollo económico muy, muy bueno. Muchas gracias por el aporte, Daniel. No sé si alguien más tenga comentarios o quiera unirse a la discusión. Ya nos quedan nada más. Bueno, yo. Sí, Luis. Bueno, pues ya para no ser tan reiterativo, porque se han tratado ya bastantes temas. Y pues bueno, me pareció muy importante cuando María señaló la parte o sea, la parte de toda la cuestión con Buenaventura. Y es que sí, yo he estado en muchas, tanto materias que he dictado la facultad y uno mira que, bueno, las personas que son de acá, de la capital, en muchas ocasiones no tienen como presente la realidad de lo que ocurre en otras partes de Colombia. Cuando uno es de o sea, cuando uno viene de allá, es que uno siente y sabe cómo es en últimas la... Y pues cuando sabe eso, pues yo no digamos, mi planteos y que el desarrollo es algo que se debe adaptar a la situación, adaptar a la comunidad, adaptar a las creencias. De hecho, cuando sale la primera impresión de la lectura, pues señalan estos discursos que yo tenía que ser doloroso, tenía que ser de arraigarse de culturas, y desarrollar, bueno, del origen, o sea, del origen de la identidad de estas comunidades. Entonces no puede ser así, toca mirarlo, saber que hay algo más allá, hay condiciones sociales, hay condiciones culturales, económicas, políticas, y que sea o sea, que es una experiencia y sea algo beneficioso y no sea algo o sea, que tengan que ponerlo, o sea, no sea en último, no sea una exigencia, no sea una obligación, sino tiene que ser algo voluntario y que la gente se sienta a gusto cuando empiezan a darse estos nuevos cambios. Sí, totalmente de acuerdo y relacionado con lo que les comentaba ahorita con el tema de la práctica de la política pública, por eso es que también es importante la diversidad, ¿no? Y diversidad en todo sentido, diversidad de género, diversidad de orígenes, diversidad de perspectivas, porque pues eso precisamente enriquece la elaboración y diseño de todo ese tipo de soluciones que uno está construyendo para poder contribuir a las comunidades y obviamente tener y escuchar a las comunidades cuando se están haciendo esas construcciones, ¿no? No construirlo de forma aislada o con una perspectiva, pues si a nosotros nos imponen norte, sur, centro, periferia, pues acá sería Bogotá, tomándola como centro y el resto de Colombia como periferia, ¿no? Sería casi como una extrapolación que uno podría hacer de esas críticas que se hacen al desarrollo global, pues adaptarlo también acá al país y se tiene la misma relación, ¿no?
Listo, pues yo creo que ha estado muy chévere la discusión, en serio, muchas gracias por participar. Y pues lo primero, si tienen algún comentario, si quisieran como que cambiáramos la dinámica o algo, si nos pueden escribir con toda tranquilidad al correo, cualquier recomendación que ustedes tengan, pues estamos completamente abiertos. Y me gustaría saber si dos personas se pueden voluntariar para las dos lecturas de la próxima sesión. La próxima sesión es el 2 de octubre. Nosotros ya con el paquete de lecturas les mandamos ya también el sílabo de la siguiente sesión. También es discutir qué es el desarrollo. Entonces hay un estudiante que tendría dos lecturas, una de Evans y Amartya Sen, que es sobre Amartya Sen, que es un poco como las perspectivas que tiene Amartya Sen de la perspectiva del desarrollo como libertad. La siguiente es de Hosseini, que es por qué todo eso que estamos hablando ahorita, de por qué es más que simple, el desarrollo es algo más que simplemente crecimiento económico. Esa sería para el primer estudiante, y el segundo estudiante tendría una lectura de Amartya Sen sobre el concepto de desarrollo. Entonces no sé si podamos tener dos. Listo, acá Julie ya está de voluntaria, muchas gracias. Listo, sí, acá otra que propone, listo, y Santiago. Entonces Julie, tal vez Julie sería entonces la estudiante 1. Entonces para Julie tendría las lecturas de Evans y de Hosseini. Y Santiago tendría entonces la lectura de Amartya Sen. ¿Les parece listo? Y acá por la propuesta de Daniel, que es encender las cámaras, pues sería chévere y nos vamos conociendo, nos vamos viendo. Igual, pues la idea es que vayamos solidificando este grupo y pues la idea, pues como les comentábamos en la charla introductoria de hace unas semanas, pues la idea es como volver esto también un ejercicio de networking, comenzar a mirar otros temas ya también prácticos en el profesional. Entonces pues conocerlos también sirve mucho más, ir afianzando como ese lazo de grupo que se termina construyendo. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido. Les vamos a mandar a los correos las lecturas para la próxima sesión. De nuevo, la próxima sesión es 2 de octubre a las 4 de la tarde. ¿Listo? Entonces les estaremos mandando por el correo el sílabus y las lecturas de esa sesión, y también el link para que nos conectemos. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido. Qué chévere, en serio, el compromiso que tienen con esto. Entonces, pues ojalá sigan asistiendo a todas las demás sesiones, y muchas gracias. Que estén muy bien. Hola Álvaro. Santiago, tengo una pregunta. Sí. Bueno, solo quería decir que sí podríamos sacar un tiempito para presentarnos. Como que sería también chévere saber quiénes estamos acá. Y lo otro, si los grupos cambian. Por el momento no. Por el momento lo que tenemos planeado es mantener estos grupos, pero pues vamos, o sea, por lo menos por bloques, porque, o sea, acaba este bloque que son 2 sesiones, luego sigue el siguiente bloque que son otras 2 sesiones, posiblemente en ese segundo bloque sí cambie. Como también para ir teniendo un poquito más de varianza en el grupo. Pero sí nos faltó hoy como hacer esa presentación de todos, pero la hacemos la siguiente sesión para irnos conociendo mucho mejor. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias a ustedes. Chao. Chao, muchas gracias.